En el siguiente video compararemos el video del dimensionamiento de una red de agua por el método estándar utilizando la fórmula de H-Lang para la pérdida de carga, cuyo link dejo en la descripción, con la resolución del mismo ejercicio pero utilizando la fórmula de Hazen-Williams para luego volcarlo en el EPANET y hacer algunas observaciones. Bueno, este es el ejercicio que ustedes ya tienen resuelto por el método estándar, ¿sí? Donde tenemos puntos de equilibrio total, punto de equilibrio parcial, las redes secundarias, ¿sí? Las tuberías secundarias, la malla con las tuberías principales, el sentido del flujo del agua, ¿sí? Bueno, datos de la población actual, del área, de la población futura, todo esto ya lo vimos. El gasto hectométrico, es decir, el gasto cada 100 metros por hectómetro, la pérdida de carga desde el tanque hasta el punto más elevado, hasta el punto más lejano, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que en ese punto más lejano haya al menos 12 metros columna de agua. La pérdida de carga que vamos a utilizar como guía en todo el ejercicio va a ser esta, de 0,015 metros columna de agua por metro de tubería. Y acá lo que vamos a comparar es la fórmula de H-Lang para la pérdida de carga con la de Hazen-Williams. Acá, por ejemplo, si lo vemos, el diámetro interno del caño es de 0,057 metros, es decir, es un caño de 66 milímetros de PVC. Esta C es el coeficiente que tiene que ver con la rugosidad de la cañería que se utiliza para la fórmula de Hazen-Williams, y en el caso del PVC son 150. Acá tomamos un determinado diámetro, tomamos una velocidad y sabiendo el diámetro y la velocidad podemos calcular la pérdida de carga. Y con el diámetro y la velocidad también podemos calcular el caudal. Fíjense que la pérdida de carga utilizando la fórmula de H-Lang es 0,007122 y la pérdida de carga para el mismo diámetro y para el mismo velocidad es 0,004983, es decir, la pérdida de carga es menor utilizando la fórmula de H-Lang, es decir, es menor que utilizando la fórmula de H-Lang. La fórmula de H-Lang es más conservadora que la fórmula de Hazen-Williams. Y ahora lo vamos a ver. Acá vemos el cálculo de tramo por tramo, ¿sí? Y vamos a ver la comparación entre una tabla y la otra. Por ejemplo, en el ejercicio que les planteé con la fórmula de H-Lang para un caño de 0,075 milímetros, para la pérdida de carga que nosotros estimamos como 0,015, ¿sí? Tenía un caudal de 3,07, que estaba por encima del caudal de cálculo que yo había calculado, ¿sí? En cambio, para un caudal también superior a ese 2,16 y una pérdida de carga similar a la de 0,015, el diámetro, según Hazen-Williams, va a tener que ser de 63 milímetros. Es decir, estoy utilizando un rango inferior al calculado con H-Lang. Y así vamos a ver que en gran parte de los casos se van a dar situaciones similares. Es decir, que voy a tener una red con diámetros menores si yo calculo con Hazen-Williams que si calculo con H-Lang. ¿Sí? Acá me dio el mismo diámetro.
y acá en el tramo 4A de vuelta vuelve a cambiar el diámetro. ¿Sí? El de Hazen-Williams es inferior, es un rango inferior al calculado con HLAM. En este caso es el mismo, nos da el mismo diámetro. En este tramo, en el 3.2, nuevamente me vuelve a dar un rango inferior. ¿Sí? Me da 160 contra 200 con la fórmula de HLAM. Acá lo mismo, acá me da 110, un diámetro de 110 contra un diámetro de 125. Bueno, la verificación de los puntos de equilibrio también en ambos casos da bien, da que verifica. Y sin perder mucho más tiempo, nos vamos a volcar todos estos datos en el EPANET. Acá ya está todo volcado y resuelto, pero vamos a abrir uno nuevo. La forma de volcar todo esto es, ponemos ver, fondo de pantalla, por una cuestión de prolijidad podemos insertar una figura, vamos a insertar esta, ¿sí? Y sobre esta figura vamos a ir cargando los diferentes nodos, el tanque de agua, etc. Antes de eso vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, vamos a proyecto, valores por defecto, y vamos a las opciones hidráulicas. Utilizamos como unidad de caudal litros por segundo, ecuación de pérdidas, la de Hazen-Williams. ¿Qué más? A ver. Vamos a propiedades. Y por ejemplo acá, cota del nudo, vamos a poner 10. ¿Sí? Nosotros es tal cual como lo teníamos en el ejercicio anterior. Longitud de las tuberías, vamos a poner 100. Diámetro de la tubería, el diámetro que más se repite es el de 110. El diámetro de 110, o el caño de 110, tiene un diámetro interno para la clase 10, tiene un diámetro interno de 99,4 milímetros. Y la rugosidad, tomamos 150, que es la rugosidad del PVC. A ver si hay algún dato más. Longitud de tubería, diámetro de depósitos, no. Diámetro de tuberías, ya lo puse. Damos a aceptar. Vamos a poner acá ver opciones, que me muestre las líneas, el ID de las líneas, que me muestre el ID de los nudos. ¿Qué más? Que me muestre las flechas del sentido del caudal, y le damos a aceptar. Comenzamos colocando un depósito acá y luego vamos poniendo todos los nodos. El nodo 1, nodo 2, nodo 3, y así vamos colocando todos los nodos. Los ponemos en orden desde el depósito hasta el punto final. Esto también nos va a ayudar en el flujo del caudal.
Y de esta forma ya tengo cargado todos los nodos. Ahora puedo sacar el fondo de pantalla, pongo esconder y empiezo a cargar todos los tramos. Seguimos con esta otra parte. Y el último tramo ya quedó listo. Bueno, entonces ahora carguemos las propiedades de cada uno de los nudos. Primero vamos a calcular de los nudos. Por ejemplo, el nudo 14 va a tener cota 10, una demanda base de 0, ¿sí? Es decir, no va a haber demanda, este va a ser un punto de equilibrio. Lo mismo va a pasar con el punto 22. El punto 13 va a tener una cota de 10, todos van a tener una cota de 10, menos el depósito va a tener una cota de 40. La demanda base va a ser de 1,12 litros por segundo. Vamos a ver por qué. Vamos al principio. Estamos evaluando el punto ¿sí? Entonces fíjense que si yo me paro un infinitesimal hacia arriba, yo en ese punto va a alimentar este tramo, ¿sí? Hasta acá, y este tramo hasta el punto A, que para el ejercicio en el EPANET es el 14, ¿sí? Entonces va a alimentar estos 2 hectómetros y 2 multiplicado por el gasto hectométrico, que era 0,56 litros por segundo por hectómetro, eso me va a dar 1,12. Este es el gasto hectométrico, la diferencia que acá está en metros, no en hectómetros. En hectómetros sería 0,56 y como tengo 2 hectómetros para alimentar, esos 0,56, el doble de los 0,56 van a ser 1,12. Lo mismo va a pasar en este punto, va a alimentar este y este. Este otro nodo va a alimentar este y este. El nodo que está acá va a alimentar solamente un hectómetro. El que está por acá va a alimentar un hectómetro así y 3 hacia abajo. En este otro se va a repetir esa misma condición. 1 en horizontal y 3 hacia abajo. Acá también 1 a la izquierda y 3 hacia abajo, ¿sí? Entonces en cada nodo yo voy a tomar un criterio similar, ¿sí? Por ejemplo, tomemos otro. El punto que va a estar acá va a alimentar estos 3 más este otro. Va a alimentar estos 3 hacia la izquierda y 1 hacia abajo, ¿sí? Y por ejemplo un punto por acá alimentará
3 a la izquierda, 1 a la derecha y 1 hacia abajo, ¿sí? Con ese criterio vamos colocando los caudales en cada uno de los nodos. Entonces este era 1,2, este también lo mismo, 1,12, perdón. Este igual, 1,12. Este dijimos que es 0,56. Este es 2,24. .24 litros por segundo, 2,24. Este es 1,12. Este va a ser 2,24. Este igual. Este también. Este va a ser 1,12. Dos. 2,24. Punto 56. 1,12. 1,12. 1,12. Este es 0, ¿sí? Porque era un punto de equilibrio parcial. Este otro es 1,12. 1,12. 1,12. Y este es 0. Y estos otros que están acá, este es 2,8. ¿Sí? Porque este es 2,8 porque tenía 3 para un lado, 1 para el otro, son 4, y otro para abajo, son 5 por 0,56 que me da 2,8. Este lo mismo, 2,8 y 2,8. Ahora nos queda configurar o ajustar los diámetros de las tuberías. Esta tubería dijimos que es de 57 milímetros. Porque vamos a utilizar un caño de 63 milímetros de PVC clase 10 y cuyo diámetro interno es 57. Este también, 57. Esto sigue siendo 57. Acá abajo también es de 57. Este también, 57. Esto es lo mismo, pertenece todo al mismo tramo. El tramo que está acá en el medio dijimos que tenía
Este es un caño de diámetro 90. Entonces el diámetro interno es 81,4. 81,4. Este es el diámetro interno en el caso de que sea clase 10. 81,4. 81,4. Y acá lo mismo, 81,4. Después el tramo este que está acá arriba, este es de 110 milímetros, todo este tramo completo. Y acá ya por default, yo le puse a propósito el diámetro este de 99,4, que es el diámetro interno del caño de 110 milímetros. Entonces todo esto van a ser 99,4. Ese ya quedó. Todo este también 99,4 hasta acá. Y entonces me queda colocar el caño este que es de 160. 160 milímetros, tiene un diámetro interno de 144,6. 144,6. 144,6 y 144,6. El tanque dijimos que tenía una altura total de 40 metros. Eran 30 metros desde el nivel del suelo hasta el pelo de agua y otros 10 metros lo que sería desde el plano de referencia. Acá vamos a poner que este caño tiene 50 metros de longitud y tiene un diámetro que ya calculamos aparte de 200 milímetros de diámetro exterior y de diámetro interior 180,8. Bueno, ya estamos en condiciones, creo, de analizar. Bueno, se produjo con éxito, ¿sí? Ahora vamos a hacer un análisis en este visor. Podemos colocar, por ejemplo, las líneas las vamos a ocultar, o los datos de las líneas, y vamos a comenzar de la cota. A ver, vamos a ocultar también el ID de los tramos. Líneas, rótulo, etiquetas. El ID de las líneas vamos a ocultarlo, así no nos molesta. Bien, entonces veamos la cota de los nudos. Me debería marcar, vamos a ver, opciones, de vuelta, etiqueta, mostrar valores de nudos. Y vamos a poner mostrar valores de líneas. Entonces ahí está, todas tienen 10, que es la cota del plano de referencia hacia el nivel del piso, nivel del suelo, salvo el tanque que está a 40 metros desde el nivel de referencia. Bien, la demanda base es tal cual la fuimos poniendo. 0 en los puntos de equilibrio total y parcial, y 1,12, 1,12, 2,24, bueno, según correspondiera. Bien. Demanda inicial, demanda, altura. Altura vamos a poner la presión. Yo tengo la presión prácticamente 30 metros acá en el primer punto, ¿sí? Que es más o menos la altura del pelo de agua del tanque, ¿sí? Y en los puntos finales, en el punto, por ejemplo, este que es el más alejado, tengo 15 metros columna de agua.
así que es una buena presión. Todavía podría reducir los diámetros, ¿sí? Y más o menos me coincide con los cálculos hechos de forma estándar. Salgo de acá de las presiones. Acá, bueno, es interesante ver también, ya que estamos, que acá también me muestra con diferentes colores presiones que van hasta 25 metros, de 25 mayores a 25 metros me las muestra en celeste, entre 25 y 50 metros en celeste, y si hubiera presiones, me las mostraría, otras presiones superiores, me las mostraría de 50 a 75 en verde, de 75 a 100 en amarillo y de 100 y más en rojo. Salgamos de acá, ocultamos esto y vemos qué es lo que pasa en las líneas. Veamos la longitud, en todos los casos son 100 metros, menos en uno, que yo puse 50. El diámetro, los diferentes diámetros que puse. Veamos la rugosidad, en todos los casos es la misma, porque son en todos los casos tuberías de PVC con la misma rugosidad. El caudal, ¿sí? Yo fui poniendo caudales parciales y fíjense que al final me los va sumando. Me va sumando los caudales. Yo en ningún momento puse que en este punto había 42 litros por segundo, sino que me los va trayendo desde el inicio hasta el final. Las velocidades, bueno, acá tenemos una velocidad muy baja, yo acá había considerado una demanda 0, entonces por eso esta flechita está al revés. Quiere decir que hay un poquitito de caudal, muy poco, ahora podemos ver cuánto, se está yendo de este tramo hacia el otro, pero es algo mínimo. Veamos acá el caudal. Acá, ¿ven? Se va a 0,09 litros por segundo, es decir, es prácticamente 0. Podemos decir que este es un punto de equilibrio. Y acá pasa algo parecido. Desde este tramo hacia este otro tramo central se está yendo 0,22 litros por segundo. También es casi 0, entonces también podemos considerarlo como un punto de equilibrio parcial. Bueno, ya analizamos los caudales, las velocidades. Fíjense que las velocidades varían, bueno, desde esto no lo tomo en cuenta, pero sí varía desde 0,41 hasta la máxima velocidad que veo es 1,82. Las velocidades deberían estar en el rango de 0,5 a 1,50. Ese sería el rango más efectivo. Pérdida de carga, velocidad de reacción en el caso que tengamos cloro. Pérdida unitaria, esto está en metros por kilómetro de tubería, ¿sí? Bien, entonces para terminar, si yo resuelvo, en lugar de pasar de un cálculo manual utilizando el método estándar, lo quiero hacer directamente en el EPANET, ¿cuáles son las consideraciones que tengo que hacer? Bueno, primero los diámetros irán decreciendo a medida que me alejo del tanque. Esto lo podemos ver, vamos a poner diámetros acá. Sí, yo acá tengo diámetros de 180,8, es decir, un diámetro comercial de 200, 160, 110 y acá tengo diámetro de 63. ¿Sí? Los diámetros van decreciendo desde el tanque hacia el punto más alejado. Esto lo tengo que tener en cuenta. Yo no podría o no debería dimensionar una red donde tenga, por ejemplo, caños de 200 en el punto más alejado y de 63 en el punto más cercano al tanque. Eso no corresponde. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es las presiones también van decreciendo. Si yo analizo, oculto esto y analizo las presiones, yo acá tengo una presión casi de 29 metros columna de agua,
Y acá en los puntos más alejados, o en el punto más alejado, tengo 15, casi 16 metros columna de agua. Sí, a medida que me voy alejando del tanque, la presión va decayendo. Estos son conceptos básicos. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es el tema de las velocidades. Oculto esto. Me voy a las velocidades. Y como les decía, tienen que variar entre 0,5 metros por segundo y 1,5 metros por segundo. Velocidades menores pueden producir sedimentación de las suciedades y la arena, ¿sí?, que se deposita en el fondo de la tubería. Y velocidades superiores pueden producir, además de mucho ruido, una excesiva pérdida de carga. Bueno, esto ha sido todo por esta simulación. Comenten, no dejen de comentar.